Buenas noches y bienvenidos a este espacio La Gran Pregunta que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. En esta última noche que tengo el placer de estar con todos ustedes, queremos hablar de religión. En los últimos siglos se han cruzado dos grandes hipótesis sobre las religiones. La de Max Weber sobre la paulatina desaparición de las cosmovisiones religiosas en las sociedades modernas, o la tesis de Emil Durkheim sobre su permanencia y transformación. En los últimos 50 años, España ha experimentado un proceso de secularización vertiginoso, abandonando tradiciones religiosas que tenían un importante arraigo en la ciudadanía. Dicen algunos que estamos ante uno de los más importantes ocasos de la Iglesia Católica. Sin embargo, esta crisis choca con el crecimiento de una sociedad más espiritual, que se mantiene en búsqueda. Por eso nos preguntamos si está sabiendo la Iglesia responder a esa necesidad de trascendencia y qué papel deben jugar las religiones en este nuevo contexto. Muy bien. Vale. El ser humano, a lo largo de su historia, siempre ha buscado respuestas más allá de sí mismo a lo que no consigue explicar. Las religiones han configurado tradicionalmente nuestra forma de ver el mundo y la manera de relacionarnos con los demás, con la vida, la muerte o el amor o el sufrimiento. Para hablar de todo ello, hoy contamos con Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y presidente de la Fundación Pablo VI. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Eres mi presidente. A mucha honra. Desde luego, un honor para mí, un honor. Buenas noches. Y contamos con Cristina Sánchez, la directora de Alfa y Omega. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Y Sara de la Torre, directora de la publicación Eclesia. Buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues buenas noches a todos. La verdad que para mí en este último programa mío de aquí de la Gran Pregunta es un placer que le podamos dedicar al mundo de las religiones y con tres amigos. La verdad que estoy encantado de estar con todos vosotros. Me gustaría empezar preguntándoos por qué las sociedades occidentales están en este proceso de debilidad en la creencia. Aquello que Nietzsche denominaba Dios ha muerto, ¿se está produciendo ahora mismo en nuestras sociedades occidentales, Ginés? Pues aparentemente sí, y quizá aquí fallaría la profecía marxista, ¿no?, de que la religión es el opio del pueblo, porque resulta que es precisamente en un mundo no socialista o más desarrollado donde la religión parece que está más desfondada. No sé, que quizá tendríamos que traer aquí una imagen muy agustiniana, ¿no?, la del pozo, ¿no? A lo mejor es que el pozo está tan lleno de cosas que hemos sacado a Dios y Dios no tiene ya lugar en el pozo de nuestra vida. Por eso puede ser que la ausencia de Dios sea pues un pozo lleno de cosas que después no llena el corazón del hombre, llena el pozo de tu vida, pero no llena el corazón. Y por eso yo creo que sigue habiendo mucha sed, mucha hambre de algo, de una trascendencia. Parece, Cristina. Vivimos en una sociedad totalmente emotivista, ¿no? Hemos pasado de la tradición a la sociedad de la razón, hemos roto con la razón y hemos pasado a la sociedad de la emoción, es decir, nos hemos llenado de nosotros mismos. Si tú te llenas de ti mismo en este momento, en esta situación, Dios no cabe, ¿no? Porque da respuestas, pero también pide cosas, ¿no? Tener una fe, tener unos valores, tener una trascendencia, tener una forma de enfrentarse al otro, a la vida, y eso cuesta, porque cuesta salir de uno mismo. Si vivimos en una sociedad emotiva y vivimos para nosotros mismos, nos cuesta entregarnos. Por otra parte, es curioso porque en una sociedad en la que lo tenemos todo al alcance de un clic, literalmente, todo, estamos en el momento en el que más tomamos pastillas antidepresivas, en el que más sufrimiento hay, en el que hay grandes problemas de salud mental. Lo tenemos todo y no tenemos nada. Evidentemente hay que tender hacia buscar esa respuesta. Yo creo que las cosas son cíclicas, ha sido cíclica la historia, ¿no? Las cosas son cíclicas y volveremos a enfrentarnos a este deseo, como decía don Ginés, de trascendencia, y volveremos a intentar buscar donde sea. Es verdad que se nos ofrecen muchos parches
Y la Iglesia ahí, ahora hablaremos seguro de eso, tiene que aprender a responder frente a esos parches para ofrecer realmente un mensaje, un mensaje profundo, ¿no? Yo, siguiendo con la línea que decía Cristina, dice, quizá creer en Dios cuesta, pero cuesta también porque bueno, no todo es alegría, también hay un camino de cruz y hay un camino de dolor, y ahora nosotros lo que vivimos es intentando evitarlo, pues intentar evitar sufrir, intentar evitar al máximo el dolor, y entonces esto también hace que nosotros pensemos que no necesitamos algo más, que no necesitemos pues una fe, no necesitemos unos principios o no necesitemos unos valores para nuestro día a día. Tenemos todo al alcance de un clic, y yo creo que en ese caldo de cultivo de consumir, de mecanizar, de pensar en uno mismo, de comprar solo para ti, de adquirirlo todo en ese momento, es un caldo de cultivo estupendo pues para que la sociedad no tenga ese hueco también para Dios y para ejercitar esa parte espiritual de la que yo creo que la gente sí tiene sed. Hablábamos el otro día de esos brotes verdes que se veían porque habían aumentado los bautismos de adultos, pues quizá a lo mejor ese ciclo que dice Cristina se produzca, ¿no? Y se busque esa trascendencia. Pero me estáis hablando los tres de que quizás es un momento donde hay una sed, hay una búsqueda, y es verdad que todo lo que son esas experiencias espirituales parece que están creciendo. Y yo os preguntaría entonces, ¿es que acaso está fallando el mensaje de la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que el mensaje de la Iglesia no falla ni puede fallar, porque es un mensaje eterno, ¿no? Puede ser que tengamos que hacer una revisión y tengamos que incluso una autocrítica sobre qué lenguaje estamos utilizando, ¿no? Cómo estamos transmitiendo, qué testimonio estamos dando. Pero como decían ellas también, es verdad que vivimos en una sociedad pues muy plural en la que la Iglesia tampoco se puede convertir en un producto más del supermercado, de las creencias, de la religiosidad, incluso de las ideas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, y aquí sí que voy a utilizar las palabras siempre tan repetidas y tan queridas de Benedicto XVI, no se llega a ser cristiano por una idea ni por una opción ética, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que cambia el rumbo de la vida. Y yo soy testigo, yo me estoy encontrando con gente que en este mundo en el que vivimos se está encontrando con esa realidad Jesucristo que realmente le cambia la vida. Por tanto, no es una ideología, no es una teoría, ni siquiera es un modo de actuar, es el encuentro con alguien que te toca el corazón y que te lo cambia. Y a partir de ahí se revoluciona tu vida y ya cambia tu modo de actuar, tu modo de rezar, tu modo de pensar. Porque creo que al comienzo siempre está una persona que te cautiva por amor, siempre está al comienzo de todo, está el amor. Y desde vuestro punto de vista, como directoras de dos medios de comunicación, de dos, en este caso de prensa, ¿el mensaje de la Iglesia está calando? Yo creo que el mensaje no falla. Fijaos, voy a lanzar aquí otra propuesta sobre la mesa. El mensaje, al final, todos estos parches de los que hablaba antes, ofrecen básicamente el mismo mensaje. O sea, al final es donarte buscar, bueno, si queremos decir la felicidad, nosotros buscamos un bien mayor. Bueno, con distintas vías llegamos al mismo sitio. Pero yo creo que puede fallar en cierto modo la donación, no el mensaje. El mensaje es lo que quiere oír todo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Pero vamos a hablar de donarnos. Las experiencias que se están donando funcionan, pero vamos a ser realistas, también hay una parte de comodidad. También hay una parte de comodidad en el mensaje y en el lenguaje de la Iglesia, y es evidente que el que se dona funciona, y lo vamos a ver esta noche. El que se dona funciona. La comodidad es lo que quizás está fallando. Sí, yo creo que el mensaje no falla, y yo estoy de acuerdo porque yo creo que nosotros tenemos el mejor de los mensajes, ¿no? Y es un mensaje que además lo que busca es ese bien común, con lo cual creo que a lo mejor hay que hacer autocrítica también de ver qué lenguaje estamos utilizando para trasladar ese mensaje en una sociedad como la que tenemos y como la que vivimos en la actualidad. ¿Cómo lo adaptamos a nuestro siglo XXI? Sí, pero bueno, y también cómo hacemos nosotros para que los demás lo adapten. Yo creo que aquí la formación es clave también. O si queremos. Si queremos. Lanzar ese mensaje. Vamos a hablar un poco las cifras. Decía San Juan Pablo II en su tiempo de pontificado que estábamos en una primavera de la Iglesia por el surgimiento de muchos movimientos y vocaciones. Y ahora, dicen otros, jugando con esa expresión del Santo Padre, que nos encontramos, y lo estábamos aquí hablando en la mesa, en un invierno de fe tanto en vocaciones como en católicos practicantes. Nazaret García Jara nos aporta los datos. Buenas noches, Nazaret.
Buenas noches, Jesús. Vamos a verlos. Cerca del 40% de la población dice no creer en Dios, incluyendo aquí ateos, agnósticos o indiferentes. Redondeando todos juntos, suman un 39%, según datos del CIS. Es la cifra más alta registrada hasta el momento, el triple que en el año 2000, y sigue creciendo, teniendo en cuenta que los católicos practicantes siguen en caída libre, el 16,7%, es un mínimo histórico. Además, que la mayoría de ellos, casi un 40%, reconocen no participar de los ritos de esta religión pese a profesarla. Hay quien advierte de que en un año los no creyentes serán mayoría, pues en los primeros 7 meses del año han crecido 4,5 puntos. Me pregunto, Ginés, si hay cierta contradicción con los datos y al mismo tiempo lo que estamos hablando. O sea, por un lado decimos hay mucha gente en búsqueda, necesidad de ritos, tanto es así que se habla de bautismos civiles, de comuniones civiles, ¿no? Y por otro lado, las cifras son un poco preocupantes desde nuestro lado, como Iglesia Católica. ¿Cómo se explica esta contradicción? Bueno, se explica, yo creo, por la necesidad que hemos hablado antes de la trascendencia. La gente tiene necesidad de trascendencia. No obstante, yo, con todos los respetos, y por supuesto que acepto lo científico de las encuestas, pero yo sí que estoy constatando en mi experiencia propia en un sur de Madrid que tiene sus complejidades, ¿no?, desde el punto de vista religioso, estoy experimentando y viendo una vuelta importante de gente a lo religioso. Muchos vienen incluso por el esoterismo. Pero fíjate, Jesús, hay una cosa. Últimamente he encontrado algunos casos que vienen por el campo de la razón, por la vía de la razón. Ante actitudes, ante incluso leyes irracionales, hay gente que ha llegado a la conclusión, mira, el discurso más racional que me he encontrado es el de la Iglesia, el de la fe, ¿no? Entonces es verdad que tenemos menos practicantes, es verdad que puede haber un número muy importante de gente que no viene a la Iglesia, pero las razones pueden ser varias. Pero yo, a pesar de todo esto, creo que hay una, si llamémosle leve, vuelta a buscar no lo religioso, no la nueva era, no lo esotérico, sino la religión como alguien, ¿no? Como un alguien, la verdadera religión. Y ya digo, yo no manejo estos números que dicen las encuestas, pero sí que lo veo cada día en las 128 parroquias de Getafe, la cantidad de conversiones, la cantidad de gente que vuelve a la iglesia. Hombre, no hay lista de espera si somos realistas, pero sí que es verdad que hay una vuelta. Que vivimos en un mundo totalmente secularizado, sí, pero es verdad que en la base, diríamos, del pueblo ya no hay una actitud contraria a lo religioso, a la Iglesia, sino una ignorancia total. Por tanto, es tierra virgen, que en cuanto remueves un poco la tierra y pones la semilla crece. Vamos a bajar un poco de lo que es la parte religión al ámbito de la Iglesia. Se oye mucho eso de yo creo en Dios, pero no voy a misa porque no me gustan los curas, o me siento Iglesia, pero no confío en la institución. Precisamente en lo atinente a este asunto, Anaïri Simón, en el Congreso Iglesia y Sociedad Democrática de la Fundación Pablo VI, equiparó los problemas de confianza que tiene la Iglesia, en lo que respecta a los jóvenes principalmente, con lo que les ocurre a otras instituciones humanas. Vamos a escucharla. A mí me hace mucha gracia que esto también le sucede a la Iglesia, ¿no? Cómo al final la idea acaba embarrada muchas veces por ser una institución humana, la institución familiar. En tanto que es una institución humana, en ella se dan cosas que no nos gustan. Del mismo modo, la Iglesia, en tanto que es una institución humana, en ella se dan cosas. El Estado, yo creo en el Estado. Creo que el Estado es más eficiente que el mercado a la hora de redistribuir la riqueza. ¿En nombre del Estado se han cometido crímenes y se han hecho cosas que odio? Por supuesto. ¿Por ello dejo de creer en el Estado? En absoluto. Quiero precisamente parecerme cuanto más mejor a ese ideal, ¿no?, de Estado, a esa idea de Estado en la que creo. Lo mismo sucede con la familia, cuando se habla de hay que abolir la familia, porque en ella se dan una serie de historias que no me convienen, ¿no?, que no me gustan. Pues no, yo lo que creo es que precisamente habrá que acercarse, ¿no?, a esa idea de familia en la cual, como decía Christopher Lasch, es un refugio ante un mundo despiadado y cada vez más. Lo mismo sucede con la Iglesia. En la Iglesia, en tanto que es una institución humana, se dan cosas que no nos gustan. Ahora, hay que por ello ir contra la Iglesia, ¿no? No, lo que hay que hacer es comprender que como institución humana ha de parecerse precisamente lo más posible a esa idea divina de...
¿Qué os parece a vosotros esto? ¿Es fruto de una pérdida de confianza en general en la sociedad hacia las instituciones y la Iglesia pues no se libra de esta situación? ¿Sara? ¿Cristina? ¿Sara? O sea, yo creo que fundamentalmente es una pérdida hemos dejado de creer y de confiar en las instituciones por la falta de coherencia. Y eso también creo que ha habido en parte algunos factores que también han afectado a la propia institución, como es la Iglesia. Pero también yo creo que tenemos que volver a hacer autocrítica una vez más, y yo creo que también nosotros no somos muy valientes a la hora de decir, de hablar de cifras y de declararnos abiertamente católicos. Bueno, a mí lo de católico practicante es un término que no comparto, porque si eres católico eres practicante. Yo eso de no ser practicante, pero bueno, ya lo hablaremos más adelante. Pero sí es cierto que recogiendo los datos de la última memoria de actividades de la Iglesia, en la que dice que haciendo un cómputo, más de 8 millones de personas van a misa cada fin de semana y celebran la Eucaristía. Pero tú el lunes cuando llegas a la oficina, ¿de qué hablas? ¿De la homilía o del partido del Madrid? Claro, o sea, yo creo que también nosotros no somos valientes a la hora de llegar y decir, bueno, pues decíamos que de lo que está lleno el corazón habla la boca, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es llenarnos más el corazón para ser capaces de ser valientes y coherentes para poder dar nuestro testimonio en el mundo en el que vivimos. Pues precisamente, hablando del ser valiente, ¿no? Y de hablar, cuando hablamos de la presencia de los católicos en la vida pública, inevitablemente surge la cuestión del papel de los cristianos en la vida política. Red Fratelli es una agrupación de jóvenes que nace precisamente para promover la participación de los católicos en eso que el Papa llama en Fratelli Tutti la buena política. Nos escucha Joel Luis Cerruti, miembro de esta red. Joel Luis, buenas noches. Buenas noches. Joel Luis, ¿por qué es necesaria una plataforma como la Red Fratelli? Pues es necesaria una plataforma como la Red Fratelli porque como católicos llevamos probablemente mucho tiempo que no nos hemos ubicado en la manera en que podemos influir en la vida cotidiana. Es necesaria una plataforma como la Red Fratelli porque queremos precisamente crear red. Queremos conocernos, aquellos que de alguna manera hemos descubierto que tenemos cierto interés, vocación para lo político, para lo público, y darnos cuenta de que juntos podemos mirar cómo ser evangelio en medio de la sociedad, también en lo político. Joel Luis, se dice mucho en el ámbito de la política que nuestros políticos pues no son capaces de llegar nunca a acuerdos, ¿no? Y vosotros creo que queréis poner de manifiesto la necesidad del diálogo y que el diálogo es posible, siguiendo un poco la Fratelli Tutti del Papa Francisco. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, en efecto, nosotros queremos poner de manifiesto que el diálogo es posible, no solo que el diálogo es posible, sino que el diálogo es necesario y tal vez que el diálogo es la única manera de vivir en sociedad. O sea, la democracia descansa sobre la posibilidad de dialogar, porque si en la democracia todos tenemos una palabra, pues esa palabra tiene que entrar en diálogo, porque si no, deja de ser democracia y empieza a ser el ruido, estridencia. Entonces, nosotros apostamos porque ciertamente es posible. Los encuentros que tenemos van en esa dirección, en poner a dialogar a personas que piensan totalmente distinto. No porque nosotros creamos que cualquier opinión es válida, sino porque nosotros creemos que hay una dignidad fundamental en el ser humano. Y en esa dignidad fundamental del ser humano se sustenta la posibilidad del diálogo entre ideas que son muy dispares. Pero, Joel Luis, en un ambiente tan polarizado, cuando leemos Fratelli Tutti, la buena política, la amistad social, ¿no? Expresiones muy propias de nuestro Papa Francisco, ¿esto luego cómo se pone en práctica? Bueno, en la misma Fratelli Tutti, el Papa Francisco, en el capítulo 2, explica todo lo que, o sea, pone como base de todo lo que va a explicar luego la parábola del buen samaritano. Y el Papa Francisco se hace una pregunta, o sea, ante el que está tirado, ¿qué hacemos? Nos ponemos a discutir cuál es la manera óptima o por qué la manera que yo propongo es mejor que la manera que tú propones, o ciertamente le salvamos la vida a aquel que está tirado. Entonces, en base a eso, eso inspira nuestra manera de hacer. Hay que mirar al que está tirado, hay que mirar las pobrezas, hay que mirar a aquel que está siendo de muchísimas formas en nuestro mundo pisoteado, y en base a que necesitamos salvar a ese que está tirado, hay que sentarnos en la mesa de diálogo. Porque lo que interesa no es mi opinión o tu opinión, lo que interesa es resolver un problema, lo que interesa es ayudar al que necesita nuestra ayuda. Porque la política, como la presenta el magisterio de la Iglesia, no es más que una vocación alta de caridad, porque es la caridad organizada a gran escala. Entonces, si nosotros miramos la política, si nosotros miramos el quehacer público, que está en los partidos, pero también está en las publicaciones, pero también está en las personas que forman, como una vocación hacia la caridad, no cabe otra cosa que sentarnos a dialogar, porque nos interesa salvar a la persona.
Muy bien, pues Juelis, muchísimas gracias por todo esto y mucha suerte con la red Fratuti, con la red Fratelli Tutti. A seguir dialogando. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Bueno, ¿qué os parece esto? Sara, que tú querías, estabas sí, ahí... estaba apuntando, porque apuntando. A seguir dialogando, pero es que también hay que escuchar, porque el diálogo no solamente es que hable uno y luego hablo yo, sino yo también escuchar al otro para llegar a tender ese puente. Además, es algo que nos está marcando también el camino sinodal, ¿no? Esa parte no solamente de diálogo, sino también de escucha, de comprensión, de llegar a un punto en común, porque es donde nosotros además tenemos que liderar. Dice, ¿no? Los católicos en la vida pública, pues claro, es ahí, es en el mundo, ¿no? Debemos ser esa sal del mundo que también necesitamos para el día a día, pues para acompañar a la sociedad en los momentos en los que más nos necesita. Yo creo que yo subrayaría el tema del diálogo frente a un mundo cada vez más polarizado en todos los sentidos. Necesitamos dialogar, que como dice Sara, conlleva escuchar al otro, aceptar al otro, no prejuzgar al otro. Y eso significa también, por mi parte, no renunciar a mi propia identidad. El diálogo supone una identidad clara para proponer al otro, pero creo que el modo de romper la polarización que tanto daño nos está haciendo a todos, en todos los ámbitos sociales, creo que el diálogo hoy es fundamental. Y como él decía, el diálogo es posible y el diálogo es necesario. Y lo mejor es que cuando todos somos capaces de dialogar, al final todos salimos beneficiados. En el libro del fin del poder de Moisés Naim habla de las 3 P's, ¿no? De polarización, populismos y posverdad, y que todos estamos ahí integrados. La Iglesia nos critican que también es fruto de en cierto modo, esa polarización y esa división. Pregunto primero por aquí a este bando y luego le dejamos a obispo que está dentro de jerarquía. Que estamos insertos en una parte de polarización hacia la sociedad, incluso y también nosotros dentro. Vamos a ver, estamos polarizados en general ahora mismo. Es verdad que estamos en este contexto y estamos, yo creo, en el proceso de intentar primero visualizar que eso es real y a partir de ahí dar pasos para que eso termine. Si no empezamos a arreglar nuestra casa, no podemos arreglar la casa ajena. Vamos a empezar por partes. Entonces vamos a empezar a sentarnos también, hablábamos de diálogo y de escucha, vamos a sentarnos a dialogar y a escuchar dentro de la Iglesia, eso es muy importante. El camino sinodal no es como dice el Papa, estas teorías que nos sentamos, nos juntamos y hacemos pensamientos elevados y luego no los ponemos en práctica. Se ponen en práctica, se están poniendo en práctica. Vamos a escuchar y vamos a sentarnos y vamos a ver qué le pasa a la persona que tiene enfrente, cuáles son sus deseos, sus necesidades y vemos cómo dar respuesta. Si no somos capaces de hacer eso primero en nuestra propia casa, pues tú me contarás cómo lo vamos a hacer fuera. Sara. Hay una frase que utiliza mucho el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, que además se repite en este documento del Dios fiel mantiene su alianza, que habla de la dialéctica de contrarios. Creo que estamos polarizados hasta en lo más mínimo, es decir, te tienes que poner tienes que saber si eres de Shakira o de Piqué, es decir, tienes que polarizarte hasta en los temas más inverosímiles que nos suceden en el día a día, y creo que es ahí donde deberíamos empezar a trabajar, ¿no? En rebajar ese tono, en rebajar ese enfrentamiento constante y diario, esa crispación, porque si no, todo ese ruido es el que nos impide ver lo que realmente necesitamos. ¿También hay ruido dentro de la Iglesia? Sí. Sí. Afortunadamente la Iglesia no vive al margen del mundo, al margen de la sociedad, y claro que la polarización se da también en la Iglesia, y cuando hablo de Iglesia no hablo de jerarquía, sino hablo de Iglesia en general, ¿no? Y como decía Cristina, esto también es algo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Pero yo creo que la radicalización, una cosa es radicalidad, que es esencial porque viene de raíz, y otra es la radicalización. Yo estoy convencido de que la radicalización de un extremo radicaliza más al otro, ¿no? Y nos divide. Hay una clave importante que creo que sí que se ha dicho, pero que es importante repetir del documento último de la Conferencia Episcopal, Dios es fiel, que es una transversal de todo el documento, porque es una realidad clarísima, que es la desvinculación. La desvinculación, ¿no? Vivimos una desvinculación clara, incluso personal. Eres hombre, eres mujer, en la familia unida, separaciones, divorcio.
en el campo social y político, nacionalismo, etcétera, etcétera. Podíamos marcar una línea transversal a toda la existencia del hombre y vemos esta desvinculación que nos polariza. ¿Por qué? Porque no siento al otro como mío. Mira, es más fácil criticar a mi adversario que criticar a mi amigo. Es más fácil hacer al otro mi contrario, mi enemigo, que mi hermano. Si yo hiciera al otro mi hermano, y hablo de dentro de la Iglesia, no me sería tan fácil criticar o excluir, etc.